Gotitas del rocío de Jehová. No mezcles la doctrina. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16, Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay algo importante aquí que me llama la atención cuando Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Y recuerdo la palabra de Dios que nos dice en Proverbios capítulo 3, a partir del versículo 5, lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y recuerdo también en 1 Corintios capítulo 10 que nos dice: todo aquel que crea que esté firme, mire que no caiga. Los seres humanos somos muy frágiles y a veces creemos estar muy firmes en nuestras convicciones. Creemos estar muy firmes en nuestras propias opiniones. Y por eso es que la palabra de Dios nos dice que no creamos que somos sabios cuando estamos apoyados en nuestra propia opinión, cuando estamos apoyados y fiados en nuestro propio conocimiento. Y nos invita entonces a que estemos más bien fiados y confiados en Jehová, en nuestro Dios, porque verdaderamente nuestro corazón va a estar bien cimentado, porque va a tener una firmeza y una seguridad de que todas sus veredas estarán con una dirección correcta, como lo dice aquí el proverbio. Nos dice también que tenemos que tener ese cuidado de no apoyarnos en nuestra propia opinión, porque de pronto de alguna manera, como dice en 1 Corintios, vamos a caer porque nos estamos confiando y resulta que caemos, porque no tenemos una doctrina pura, esa doctrina que encontramos solo en la palabra de Dios. En el libro de Hechos, Pablo y Bernabé le decía a todos aquellos que lo seguían que tuvieran cuidado de perseverar en la gracia de Dios. Y para perseverar en la gracia de Dios, tenemos que permanecer en la doctrina que el Padre nos enseñó a través de Jesús. ¿Cómo nos damos cuenta que esta doctrina viene del Padre? Porque Jesús, cuando estaba en Jerusalén, entonces hablando en aquellas sinagogas, le dijo a los judíos que en ese momento lo seguían, a los judíos que se encontraban con él en los tabernáculos, les dijo, porque resulta que los judíos le preguntaban y ellos se maravillaban de escucharlo hablar de esa manera. Y muy osadamente le dijeron que él cómo sabía esas letras si él no había sido una persona estudiada, él no había sido una persona preparada, como aquellos eruditos de aquella época. Y Jesús, con esa sencillez y con esa delicadeza y esa humildad, les contestó simplemente: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y aquel que había enviado a Jesús fue el Padre, nuestro Creador, nuestro Dios, nuestro Hacedor. Y esa era la doctrina en la que Jesús perseveraba. Y esa era la doctrina que Jesús enseñaba. Y por eso era que quienes lo escuchaban se maravillaban. Y muchos lo seguían. Y muchos siguieron a sus discípulos, como a Pablo y a Bernabé, que aprendieron de Jesús que había que permanecer en la gracia de Dios, que había que permanecer en una doctrina pura, limpia, sin mancha. Y es entonces como nosotros hoy tenemos que aprender lo mismo y entender que no estamos llamados a mezclar la doctrina, porque Jesús dijo que la doctrina que él enseña y enseñó y enseñaba era la doctrina que el Padre le había entregado, no la doctrina que nosotros quizás queremos mezclar. ¿Y cómo mezclamos la doctrina? Con una doctrina errónea, con una doctrina equivocada, que la recibimos de corrientes diferentes, que prestamos atención a información que nada tiene que ver con la doctrina del Padre. Entonces venimos a mezclarla. Y esto lo hacemos muchas veces cuando leemos libros que mencionan o hacen alusión a la palabra de Dios. Y no tenemos el cuidado de filtrar esa información
yendo a confirmarla en las Sagradas Escrituras para saber que verdaderamente lo que nos están hablando, que lo que nos están entregando, si es esa doctrina que viene del Padre. Y entonces nos creemos todo eso. Esa doctrina la podemos mezclar cuando nos apoyamos en nuestra propia opinión, en nuestros propios conocimientos, en nuestras propias ideas. Cuando nos apoyamos en nuestros gustos, que a veces creemos que son muy selectos, pero mentiras que no. Cuando estamos viviendo en vicios que nos tienen atrapados y no nos dejan ver, entender y recibir y deleitarnos en la doctrina del Padre. Cuando con nuestras propias justificaciones acomodamos la doctrina a nuestras ideas, a nuestros comportamientos y a nuestra manera de pensar. Es decir, como nos decía el proverbio, cuando nos apoyamos en nuestras propias opiniones. Entonces hoy te invito para que no mezcles la doctrina, para que puedas permanecer en la gracia que has recibido de Dios, para que puedas permanecer en esa doctrina que, como le dijo Pablo a Timoteo, es la que te va a salvar y a aquellos que te oyeren. Cuando tú hablas de la palabra de Dios, una doctrina pura, sin mezcla, entonces no solamente tú eres salvo porque permaneces en ella, sino que aquellos que reciben ese evangelio, ese mensaje que sale de tu boca y de tu corazón, también serán salvos y se van a maravillar al escuchar que hablas con una sabiduría, una humildad y una sencillez como lo hizo Jesús. Y entonces podrás decir que tu doctrina no es tuya, sino del Padre. Que tu doctrina no es tuya, sino de aquel que la recibió y que te la entregó a ti y a mí, de Jesús. No mezcles la doctrina. Gotitas del rocío de Jehová. Gotitas del rocío de Jehová.